Buenos días, señor presidente, señorías, miembros del Parlamento Europeo que están participando en este debate. Estamos siendo testigos de cómo Rusia sigue con su asalto a Ucrania. Y este asalto dolorosamente destaca por qué tenemos que prestar más atención a la injerencia extranjera y en especial a la desinformación y a la manipulación de la información por agentes extranjeros. Esto plantea una amenaza clara para nuestra democracia, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Y tenemos que afrontar este fenómeno. Acojo con agrado su informe y la labor de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras, INGE. La manipulación de la información y las interferencias son algo que la maquinaria propagandística rusa utiliza activamente. Acompañan su campaña militar en Ucrania con la difusión de la información falsa sobre o entre su propia población respecto a por qué se ha llevado a cabo esta invasión y cuál es la situación en Ucrania. Durante semanas, mucho antes de que empezara la invasión, el Kremlin y sus medios han estado preparando el terreno, invirtiendo las causas y las consecuencias de la agresión y presentando a Rusia y al pueblo ruso como una especie de víctima. Genocidio. Zelensky comete genocidio. Zelensky es un delincuente, es una marioneta en manos de los occidentales, decían. Y cuando vengan aquí harán un segundo Nuremberg para limpiar Ucrania de los nazis que están cometiendo genocidio contra el pueblo ruso. Este es el tipo de cosas que están difundiendo sistemáticamente. Se socava a un gobierno ucraniano elegido democráticamente y de forma legítima, un golpe de Estado. Dicen que llegó al gobierno como un golpe de Estado, que no llegó al gobierno por elecciones, sino por un golpe. Un delincuente, un criminal de guerra, un dictador, así lo presentan. Y también distorsionan los hechos históricos. La historia puede interpretarse de muchas formas distintas, pero considerar que Zelensky es un criminal de guerra, un nazi que comete genocidio contra el pueblo ruso, pues no es una cuestión que sea objeto de interpretación histórica. En sus medios, el Kremlin miente sistemáticamente sobre la situación militar y el sufrimiento del pueblo ucraniano. Dicen sistemáticamente que las autoridades ucranianas están bombardeando a sus propios ciudadanos y están provocando incidentes nucleares para culpar a Rusia. Sistemáticamente, estas noticias se difunden ampliamente. También la rusofobia supuesta de la que informan los medios afines al Estado es otra cosa que escucha el pueblo ruso a menudo. Y nuestras medidas están dirigidas a los líderes rusos, no al pueblo ruso. Y la situación actual es el resultado de las acciones del presidente Putin. Y si él quiere, pues podemos resolverlo simplemente deteniendo la guerra. Los medios estatales y el ecosistema que los rodea se han utilizado como instrumentos para defender este relato, para manipular y confundir. Y son una parte integral de la agresión. No se trata solo de bombardeos de casas e infraestructuras y los cuerpos de las personas. Se están bombardeando también sus mentes, bombardean sus espíritus. Y el liderazgo ruso está aplastando los medios independientes. La sociedad civil ha prohibido Twitter, ha prohibido Facebook también. Y varios medios extranjeros también han visto cómo se prohibían sus operaciones en Rusia. El Kremlin ha introducido una legislación que criminaliza lo que llaman la información falsa sobre la guerra en Ucrania. 15 años de prisión puede ser el resultado.
Y esto también está dirigido a periodistas internacionales que están llevando a cabo una labor vital en Rusia. Como consecuencia, esto priva a los ciudadanos rusos de todo acceso a medios independientes, a información independiente sobre qué está pasando en Ucrania y cómo el ejército ruso, las fuerzas armadas rusas se están comportando sobre el terreno. Rusia ha estado avanzando hacia un aislamiento total de sus ciudadanos de información del mundo exterior. Están en una burbuja, aislados los ciudadanos para que no puedan saber qué está ocurriendo. La comunidad internacional se ha unido para responder a esta guerra sin sentido del presidente Putin de una forma coordinada y activa. Para mí es un orgullo ver que la Unión Europea ha logrado mostrar su capacidad para obtener resultados en este ámbito también. Y hemos logrado hacerlo porque no empezamos a trabajar desde cero. 2015. En 2015 los líderes de la Unión Europea reconocieron la amenaza de la información, de la injerencia extranjera y la desinformación que emanaba de Rusia. En 2015, hace 7 años. Y luego, pues se encomendaron al alto representante la tarea de afrontar este desafío. Y creamos en el SEAE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, equipos con conocimientos especializados y competencias que han ido desarrollándose durante los últimos 7 años, lo que nos ha permitido hoy tomar medidas decisivas para afrontar este problema. Hemos construido un fuerte equipo Stratcom, que yo creo que está haciendo una labor excelente. Ustedes pueden juzgarlo. Ha sido encomiado en su informe ese equipo. Gracias por ello. También hemos reforzado nuestra comunicación pública proactiva para proporcionar información real, verídica. No solo en ese sitio web de la Unión Europea contra la desinformación, que desmonta el relato del Kremlin. Vayan a este sitio web, utilicen esa página web de EU versus Disinformation y ahí encontrarán cientos de casos de desinformación en países europeos, Alemania, Italia, el Reino Unido, España, casos centrados en una amplia variedad de cuestiones como las elecciones, las vacunas, Brexit o también los movimientos secessionistas en algunos Estados miembros europeos. Hemos aumentado la cooperación con socios como la OTAN y el G7 para entender cómo desestabiliza y manipula el Kremlin la información, debilitando la acción occidental y de la Unión Europea. Hemos conseguido conseguir con las instituciones europeas información, con mis compañeros de la Comisión, con quienes estamos trabajando en estrecha cooperación, gracias Vera, también con los Estados miembros y con todos los socios que nos permiten llevar a cabo pues un análisis de todos los materiales. Insisto, es muy importante esta página web donde pueden encontrar miles de casos. Hemos intensificado los esfuerzos para trabajar con socios en la región para luchar contra la manipulación y la desinformación, particularmente en Balcanes occidentales, que están siendo un objetivo sistemático de estas campañas. Y, más importante todavía, hemos impuesto un coste para aquellos que llevan a cabo estas actividades, incluida la prohibición de Sputnik y Russia Today a la hora de emitir en la Unión Europea, porque no son medios independientes, son activos, son armas en ese ecosistema de manipulación del Kremlin. Y quiero dejarlo aquí porque se ha criticado el hecho de que nosotros atentamos contra la libertad de información. Bueno, pues pensemos en qué es la información. ¿Qué es la información? ¿Qué son este tipo de medios? Bueno, pues me gustaría, si me permiten, aprovechar para hacer hincapié en la esencia de esta cuestión. Lo que es verdad, lo que es falso, no lo decidimos nosotros. Yo no soy el ministro de la verdad, no tenemos aquí ministros de la verdad.
Lo que sí tenemos que hacer es que los actores extranjeros que de manera intencionada y coordinada intentan manipular nuestro entorno informativo para poder llevar a cabo sus propios intereses y dañarnos, ahí sí tenemos que actuar. Y soy español, así que permítanme si soy directo con ustedes. Información. La información es el combustible de la democracia. Los ciudadanos actúan como ciudadanos en base a la información que reciben. Es en base a lo que saben, en cómo interpretan la realidad, cómo juzgan a sus gobernantes y cómo deciden su voto. La democracia es un sistema cuyo combustible es la información. Si la información es mala, la democracia es mala. Si la información está sistemáticamente sesgada y contaminada por la mentira, los ciudadanos no pueden tener cabal conocimiento de la realidad y su juicio político está sesgado. Por eso tenemos que defender que la información sea un bien protegido. Cuando usted va a comprar carne en un supermercado, tiene garantías sobre la calidad de ese producto, para evitar que consumirlo le produzca una enfermedad. Tiene que haber también alguna clase de garantía para que la información no sea un elemento que contamine las mentes. La democracia funciona con la información y por eso Rusia ha creado Sputnik. Sputnik no es un inocente medio que tiene una determinada visión de la realidad. Sputnik is not a media that understands things. Sputnik no es un medio que entienda la realidad de una manera. Sputnik se creó a través de decreto ruso para apoyar las políticas rusas en el extranjero. Y según el editor principal, el editor de ese canal, Russia Today puede llevar a cabo una guerra de información contra todo el mundo occidental. Esos canales facilitan operaciones cibernéticas, incluidas las que se han atribuido también a las actividades de inteligencia de Rusia. Y para ser capaces de responder de una manera decisiva y contundente en el futuro, voy a proponer un nuevo mecanismo que nos permitirá sancionar a esos actores malignos que desinforman. Será esto parte de una caja de herramientas más amplia en la que estamos trabajando para reforzar nuestra capacidad a la hora de actuar. Esto nos permitirá actuar estructuradamente en 4 dimensiones transversales, mejorando la concienciación. En primer lugar, reforzando la resiliencia y la de nuestros socios con el apoyo de los medios de la sociedad civil en países terceros y reforzar la capacidad de comunicación de nuestras delegaciones. Yo siempre hablo de países terceros, hablo desde el SEAE, son mis compañeros de la Comisión quienes trabajan en el territorio de la Unión Europea, pero hay mucho trabajo también para hacer desde fuera para apoyar ese papel en todo el mundo. En segundo lugar, asegurar que haya una respuesta normativa a las prácticas no deseables y luego la señora Jourova les informará más de una nueva legislación en ese sentido. No voy a profundizar ahora más en ese punto de, por ejemplo, servicios digitales, porque la señora Jourova segurísimo sabe mucho más que yo. Y por último, pero también muy importante, una respuesta en instrumentos diplomáticos permanentes en el marco de la política de exteriores. En la política de exteriores tenemos que introducir esa batalla de la información. Desde el principio de la pandemia yo ya dije esa frase, la de la batalla de la narrativa. Esa batalla de la narrativa es todavía más importante a día de hoy.
En África lo vemos. La gente se ve influida por lo que se les dice. También hay que hacer una actividad de convergencia con las instituciones internacionales. Y esto me lleva al informe de de las comisiones que valoran también nuestro trabajo, y desde que recibimos el mandato del Consejo en 2016, yo les puedo asegurar que tomamos sus recomendaciones muy en cuenta, incluidas esas propuestas para hacer que nuestro trabajo sea más eficiente y más sostenible. Yo les agradezco su apoyo. Han sido en el Parlamento Europeo un apoyo importante a nuestros equipos estratégicos en los Balcanes occidentales, en la frontera oriental, y quiero agradecerles su apoyo. Trabajamos juntos en esta batalla por la democracia, y una vez más me gustaría decir que la democracia es un sistema que se alimenta con base en la información que recibe la ciudadanía. Tenemos que proteger esa información y luchar contra la desinformación. Gracias. Herzlichen Dank für diese Ausführungen.